Llegaron con lágrimas en los ojos. Bueno, con algo parecido a lágrimas. La especie alienígena, los Valari, no lloraba como nosotros. Sus rostros eran difíciles de leer. Piel reluciente y ojos rasgados, pero una desesperación que casi se podía oler. Y cuando aterrizaron en la Tierra, rogando por ayuda, a la mayor parte del mundo ni siquiera le importó escuchar. Pero a alguien sí. El comandante Reev estaba sentado en el extremo de la mesa de la sala de juntas, con las luces bajas y las paredes palpitando con silenciosos flujos de datos. El enviado Valari temblaba mientras hablaba, su voz filtrada a través de una caja traductora. Su enemigo era brutal. Los Zarn, una especie colmena de piel negra y sangre fría, se expandían por las estrellas, destruyendo civilizaciones como si fueran malas hierbas. A los Valari no les quedaban ejércitos. Su mundo natal ardía, y ahora habían acudido al único lugar conocido por su historia de negarse a arrodillarse. La Tierra. Reev no habló al principio. Su rostro era un mapa de cicatrices. Cada una, un recuerdo. Sus ojos no eran del tipo amable. No parpadeaba a menos que fuera necesario. Y cuando habló, lo hizo con una calma lenta, silenciosa y letal. ¿Quieren ayuda de los humanos? El Valari se inclinó de nuevo. Sí, nos lo dijeron. Los humanos luchan cuando otros caen. Que sus guerreros no se parecen a nada que hayamos visto. Reev no se rió. Solo miró a los demás alrededor de la mesa. Generales, políticos, donantes corporativos, todos en silencio. No se equivocan, dijo. Luego se puso de pie. Reev no convocó a un ejército. No dio órdenes a reclutas novatos ni a burócratas con uniformes relucientes. Llamó a las leyendas, a aquellos cuyos nombres se susurraban en zonas de guerra, hombres que eran fantasmas en el papel, que desaparecían en misiones que nunca existieron, que volvían rotos o no volvían en absoluto. Algunos decían que la flota de leyendas no era real, que solo eran historias de guerra contadas por soldados demasiado borrachos para olvidar. Pero eran reales, y Reev todavía tenía la lista negra con cada uno de sus nombres. 3 días después, se reunieron en un hangar en las profundidades de las montañas rocosas. Sin fanfarrias, sin prensa, solo acero frío y miradas aún más frías. Estaba Briggs, el experto en demoliciones que una vez convirtió una base de asteroides en una tormenta de fuego. Decían que se reía mientras los cuerpos ardían. Cole, el francotirador cuya bala había puesto fin al reinado de un dictador con los ojos vendados. Hax, el loco del combate cuerpo a cuerpo. El rumor decía que mataba con sus propias manos porque le gustaba sentirlo. Y Reev, él no les pidió que vinieran. Les dijo la verdad. Los Valari necesitan ayuda. Los Zarn están avanzando por el sistema. Quieren esclavizar todo lo que tocan. Briggs hizo sonar sus nudillos. Entonces, nos ofrecen autoridad de mando total. Sin reglas, sin política. Hacemos lo que mejor sabemos hacer. Los ojos de Cole se entrecerraron. ¿Y qué es eso? Reev no parpadeó. Ganamos. El silencio se mantuvo por un momento, luego Hax sonrió. Mierda, pensé que nunca lo pedirías. No abordaron una flota estándar. No, esto era algo diferente. No eran naves de la marina con una cadena de mando y sábanas limpias. Eran bestias de guerra reacondicionadas, destructores personalizados impulsados por IA, diseñados para la autonomía y la brutalidad. Llamaron a la flota el Juicio. Y cuando despegó desde el lado oscuro de la Tierra, ninguna prensa humana tuvo permiso para informarlo. No se ondearon banderas. Solo el fuego frío de los motores mientras desaparecían entre las estrellas. Los Valari les dieron coordenadas de lo que quedaba de sus colonias. Las líneas del frente donde los Zarn pululaban como ratas sobre un cadáver, pero las leyendas no se precipitaron a ciegas. Reev se sentó en su silla de mando, viendo las estrellas pasar borrosas. No luchamos por ellos, dijo en voz baja a la tripulación. Luchamos por nosotros, porque si los Zarn vienen aquí algún día, o los matamos ahora o enterramos a nuestros hijos después. Ellos asintieron. Cada uno había luchado en guerras que la Tierra pretendía que no habían ocurrido. Esta vez querían la verdad. La suciedad, la sangre,
la justicia. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera Reev había previsto, era que los Valari no estaban contando toda la historia. Y las leyendas no volaban hacia una guerra para salvar la galaxia. Volaban hacia una trampa. El silencio reinaba dentro de la nave, pero no era paz. La paz era algo que no existía en los corazones de los hombres a bordo de El Juicio. Cada uno de ellos estaba sentado en una quietud inquietante, no por calma, sino por costumbre. La costumbre de esperar, la costumbre de cazar, la costumbre de esperar que las cosas salieran mal. El comandante Reev se reclinó en su silla, observando las estrellas pasar por la ventana de observación. La IA de la nave, Cora, zumbaba en voz baja en el fondo, procesando coordenadas y mapas de amenazas en un abrir y cerrar de ojos. El rostro de Reev permanecía impasible. Pero por dentro, algo le carcomía. El enviado Valari había suplicado, prácticamente se había arrodillado. Esa desesperación parecía bastante real. Pero Reev ya había visto la desesperación antes. Había visto a políticos llorar cuando querían favores, había visto a asesinos sollozar cuando necesitaban una coartada. La desesperación era una máscara, y Reev había vivido demasiado para conmoverse por las máscaras. Briggs entró pisando fuerte, arrojando una caja de granadas térmicas con un gruñido. Las coordenadas nos llevan a territorio ocupado por los Arn. 6 sistemas ya confirmados como perdidos. Nada más que escombros y radiación. ¿Algo recuperable?, preguntó Reev. No, a menos que cuentes huesos rotos y ciudades derretidas. Hax entró detrás de él, girando un cuchillo de combate entre sus dedos como si estuviera coqueteando con la muerte. Es curioso cómo los Valari omitieron un pequeño detalle. Reev se giró. ¿Cuál? No hay señales de resistencia en ninguna parte. Ni colonias abandonadas. Ni naves Valari supervivientes pidiendo auxilio. Solo vacío. Muerte. Reev se puso rígido. Eso no era solo una señal de alerta. Era una bengala en la oscuridad. Cole llamó por el comunicador. La voz del francotirador llegó nítida, aburrida. He estado haciendo escaneos profundos, no hay transmisiones, tampoco redes de defensa. O han sido aniquilados por completo o se interrumpió. ¿O qué? Presionó Reev. O esto nunca fue un campo de batalla. Fue un matadero. El aire en el puente de mando se espesó. Reev se levantó lentamente, acercándose al mapa holográfico mientras renderizaba una proyección de los sistemas Valari. Los planetas no solo parecían devastados, parecían borrados, demasiado limpios, demasiado definitivos. ¿En qué demonios nos estamos metiendo?, murmuró Briggs. Reev apretó la mandíbula. Llama a los capitanes de la flota, a todos. Sesión de emergencia, ahora. Dentro de la sala de guerra de la nave insignia, El Juicio, el equipo de mando estaba de pie alrededor de una mesa iluminada en rojo, con el mapa holográfico aún cambiando a través de la topografía galáctica. Había 12 naves en la flota, cada una capitaneada por alguien cuya existencia el gobierno negaría. No eran soldados. Eran solucionadores de problemas del tipo más sucio. El capitán Lorik, un hombre brutal que una vez derribó un imperio pirata sin ayuda, escupió una bola de tabaco en un contenedor de reciclaje. Esto no se siente bien. He visto aniquilación, pero esto es esterilización. ¿Crees que los Valari mintieron?, preguntó Cade, piloto de la cañonera Widowmaker. Creo que esconden algo peor, dijo Reev rotundamente. La pregunta es, intervino la voz arrastrada de Cole de nuevo por el comunicador. ¿Qué demonios quieren de nosotros? Todos en la sala miraron a Reev, y por una vez, ni siquiera él tenía una respuesta preparada. 6 horas después, la flota emergió en el sistema central Valari, o lo que solía serlo. Los escombros flotaban en el espacio como sangre congelada. Un enorme anillo que una vez orbitó un gigante gaseoso ahora giraba en espiral en trozos destrozados. Ciudades flotantes enteras, derivaban sin vida, con sus luces apagadas, sus superficies desgarradas por algo afilado y masivo. Y en el centro de todo, una señal. No era Valari. No era Sarn. Era algo nuevo. Reev miró el patrón de la señal y sintió un escalofrío en la nuca.
Eso no es una baliza de socorro, dijo. Hax entrecerró los ojos. ¿Qué es entonces? ¿Un pulso? Reev miró más de cerca. Una frecuencia. Es un señuelo. Briggs maldijo en voz baja. Está llamando a algo, añadió Cole. A algo más. Momentos después, las alarmas se dispararon. Naves no identificadas aparecieron desde el hiperespacio. Pero no eran Sarn. Ni de lejos. Estas naves eran alienígenas, incluso para los estándares alienígenas. Orgánicas, pulsantes, cambiando como si estuvieran vivas. Sin firmas de calor, sin comunicaciones, sin identificación. Y no se dirigían hacia los Valari. Se dirigían hacia la flota. El primer ataque fue rápido. Demasiado rápido para el tiempo de reacción estándar. Una lanza de luz roja atravesó el casco exterior de la Widowmaker. Los escudos apenas aguantaron, pero Cade gritó por el comunicador. Están escaneando nuestros recuerdos. ¿Qué demonios es esto? Su transmisión se cortó. Toda la tripulación de la Widowmaker se quedó en silencio. Y entonces, hablaron de nuevo. Pero no eran ellos. Cada canal de comunicación se llenó de voces superpuestas. Cada una sonaba como la de Cade, pero extraña. Antinatural, mecánica, distorsionada. La sangre de Reev se heló. Nos están imitando. Hax se volvió hacia él. ¿Por qué harían eso? Para confundir, para engañar, para desestabilizarnos, respondió Reev bruscamente. Briggs golpeó la mesa con el puño. Esto no es una misión de rescate. Es un maldito experimento. Los comunicadores volvieron a chillar. Docenas de voces distorsionadas repetían ahora las propias órdenes de Reev. Entonces las naves alienígenas dejaron de moverse. Una se abrió. Una criatura emergió, imponente, humanoide, envuelta en algo que se movía como humo. Flotaba, sin apoyarse en nada. Sus ojos eran del color de estrellas moribundas. Los Valari no habían dicho nada de esto. La criatura habló sin boca, directamente en sus cabezas. Leyendas. Sí. Buenos sujetos de prueba, completos. Y en ese momento, todo quedó claro. Esto no era una petición de ayuda. Era una maldita cosecha. El caos estalló. Reev ordenó a la flota que se dispersara. Maniobras evasivas. Cada nave saltó en diferentes direcciones, tomando rutas irregulares a través del subespacio, evitando la persecución. Pero la criatura no lo siguió. No lo necesitaba, porque los Valari ya habían hecho su trabajo. No habían mentido. No del todo. Estaban en peligro. Pero habían hecho un trato, un intercambio. A cambio de su supervivencia, ofrecieron algo más. No prisioneros, no armas. Ofrecieron a los mejores asesinos de la humanidad. El juicio apenas logró salir, cojeando con un solo motor funcional. Los demás estaban peor. Algunas naves perdieron a la mitad de sus tripulaciones por colapso mental durante el pulso psíquico. Otras nunca lograron salir. Reev se sentó en silencio, rodeado por los heridos y los rotos. Volvió a mirar las estrellas, pero esta vez no ofrecían paz. Solo distancia de la traición. La voz de Cole se escuchó de nuevo. Reev, encontramos una estación de retransmisión Valari, oculta, remota, transmitiendo. Ponla en pantalla. Primero hubo estática, luego una voz. Era el mismo enviado de la Tierra. Si están recibiendo esto, entonces han sobrevivido. Inesperado, pero admirable. Reev no parpadeó. El enviado continuó, con un tono tranquilo, casi de disculpa. Os entregamos a los arquitectos. A cambio, nos perdonaron la vida. Vuestra especie les ha fascinado. Tan emocionales, tan impredecibles. Hicimos lo que teníamos que hacer. Reev se inclinó hacia adelante lentamente. Nosotros también. Le hizo un gesto a Briggs. Briggs no dudó. Lanzó una carga de virus al relé de transmisión, sobrecargándolo. Segundos después, la estación Valari estalló en una explosión a una estrella de distancia. Cole soltó una risa sombría. Uno menos. El rostro de Reev estaba tallado en piedra. No hemos terminado, dijo Hax, caminando de un lado a otro,
flexionando los nudillos. Los mataremos a todos. No, Reev se puso de pie. Encontraremos a los arquitectos y les mostraremos lo que sucede cuando las leyendas se convierten en cebo. Nadie sonrió. Nadie vitoreó. Simplemente comenzaron a prepararse para la guerra. La guerra de verdad. El silencio en el puente de mando era tan denso que ahogaba. Reev permanecía inmóvil mientras la última chispa del relé Valari destruido se desvanecía de la pantalla. Sus nudillos estaban blancos sobre el borde de la mesa. No hubo vítores, ni discursos, solo esa misma comprensión compartida entre hombres que habían pasado sus vidas viendo arder imperios sin inmutarse. Briggs rompió el silencio. Yo digo que quememos cada mundo Valari, uno por uno. No, replicó Reev. Todavía no. No vamos a dar palos de ciego. Esta vez, primero desenterraremos la verdad. Hax se apoyó en la pared, haciendo girar un cuchillo en arcos lentos. Entonces, ¿cómo encontramos a estos arquitectos? ¿Crees que los Valari eran solo intermediarios? Reev no respondió de inmediato. Se giró y caminó hacia la sala de inteligencia sellada en la parte trasera de la nave. Solo 3 personas a bordo tenían acceso. Él era una de ellas. Dentro, las luces parpadearon hasta encenderse. Las paredes estaban cubiertas de flujos de datos, transmisiones interceptadas, grabaciones de operaciones encubiertas, información demasiado peligrosa o perturbadora para llegar a los canales públicos de la Tierra. Tecleó una frase: entidades de mimetismo neural no humanas. La IA hizo una pausa. Luego abrió un archivo restringido etiquetado como anomalía clase A. Protocolo sello rojo. El rostro de Cole apareció en la esquina del comunicador, observando desde su puesto de francotirador. ¿Qué estamos viendo? Algo enterrado, murmuró Reev. Algo que la Tierra sabía y fingió que no existía. 10 años antes, un puesto de escucha más allá de Saturno captó señales extrañas, discursos humanos distorsionados con voces que no habían estado vivas durante décadas. Algunas de esas voces pertenecían a soldados declarados desaparecidos durante misiones encubiertas. Otras eran voces de disidentes políticos, y unas pocas de personas que nunca existieron en el papel. La fuente de la señal era una zona muerta más allá de Plutón, una grieta negra en el espacio donde los sensores se doblaban y el tiempo tartamudeaba. Enviaron una sonda. Desapareció en menos de 10 minutos. Reev había sido uno de los primeros en leer ese informe, cuando todavía llevaba medallas y fingía creer en los gobiernos. Lo había enterrado en la oscuridad junto con la parte de él que una vez creyó que la Tierra podía sostenerse sobre la verdad. Ahora ese archivo volvía como un fantasma. La flota cojeaba hacia una vieja estación de reabastecimiento en el borde del cinturón de Cassini. Sin afiliación, sin lealtad, solo una guarida de forajidos, piratas e IAS renegadas a quienes no les importaba quién eras mientras pagaras. Atracaron con una identificación falsa. Reev llevaba una capucha y el ceño fruncido. Briggs llevaba su cañón de pulso como si fuera el juguete de un niño. Hax, con su sonrisa de ojos muertos, se aseguraba de que nadie se volviera demasiado curioso. Su contacto era un hombre llamado Beric, un exanalista de inteligencia que se había vuelto renegado. Le debía la vida a Reev por una misión que dejó 3 pelotones muertos y un imperio desestabilizado. Beric no sonrió al ver a Reev. No deberías estar aquí. Nadie debería, replicó Reev. Pero aquí estamos. Necesito datos. Beric los condujo a una cámara oculta debajo de la estación, protegida contra escaneos. No te va a gustar. No me ha gustado nada en 20 años, dijo Reev rotundamente. Beric activó un panel y sacó un mapa estelar superpuesto con firmas de calor. Los Valari han estado en contacto con los arquitectos durante más tiempo de lo que nadie se imaginaba, al menos 15 años terrestres. Los arquitectos, ellos no invaden, experimentan. Especies enteras han desaparecido después de aliarse con ellos. Tocó un punto rojo. Aquí es donde llevaron el lote más reciente, incluyendo unidades humanas. Reev se inclinó más. Coordenadas. Beric dudó. Te doy esto, pero no vuelvas pidiendo ayuda. Aquí es donde viven los monstruos. Partieron sin ceremonia. No hubo despedidas,
ni celebraciones. La tripulación de El Juicio se preparó en silencio. Algunos pulían sus armas, otros miraban al vacío, y unos pocos grababan mensajes finales que sabían que nunca serían enviados. Cole se unió a Reev en la cubierta de observación justo antes del salto. ¿Crees que siquiera saben lo que empezaron?, preguntó. Reev no se giró. Los Valari hicieron un trato con el diablo. Nosotros solo nos estamos asegurando de que reciban lo que los diablos merecen. ¿Crees que sobreviviremos a esto? Reev hizo una pausa. No importa. Cole asintió una vez y se fue. La flota saltó. El sistema en el que emergieron no tenía sol, ni pozo gravitatorio, ni firma estelar reconocible. Era un lugar muerto. No, más antiguo que muerto. Previda. Las naves a su alrededor no se movían como máquinas. Se movían como pensamientos, parpadeando, doblándose, retorciéndose a través de pliegues en el espacio. Hack susurró por el comunicador. Se siente como si estuviéramos dentro de la mente de algo. Cole añadió. Lo estamos. Reev activó el lanzamiento automatizado. La flota desplegó drones en una amplia red. Cada uno estaba equipado con cortafuegos anticognitivos y blindaje de memoria. Tecnología de último recurso diseñada para situaciones exactamente como esta. Un dron duró 20 segundos. Envió 3 segundos de video. Reev lo vio solo. Lo que vio era imposible. Cuerpos humanos flotando en órbita, con los ojos muy abiertos, los labios moviéndose en silencio. No eran cadáveres. No exactamente. Sus bocas susurraban palabras al revés, y en su piel, grabados en algo parecido al fuego, había símbolos que pulsaban al ritmo de un latido, pero no el suyo. Reev no le habló de ello a nadie. El primer contacto real no fue con naves, sino con sonido. Frecuencias comenzaron a penetrar el casco, no como armas, no letales. Eran mensajes hablados con la voz del mayor arrepentimiento de cada miembro de la tripulación. Briggs se golpeó la cabeza contra un mamparo, rugiendo para ahogar la voz de una hija que había enterrado 12 años atrás. Hack se sentó en la enfermería, cubierto de sangre, no por combate, sino por arañarse sus propios oídos. Cole permaneció inquietantemente tranquilo. No están tratando de matarnos, dijo. Quieren entendernos, y para entender, nos abren en canal. Que lo intenten, dijo Reev. Activó el protocolo de anulación. Era hora de desatar las armas que nadie quería admitir que la Tierra había construido. La llamaban la lluvia negra. Enjambres de nanites que apuntaban a firmas neuronales y energía cognitiva, diseñados para matar no cuerpos, sino mentes. La liberaron en el vacío y los arquitectos se dieron cuenta. Por primera vez, una de las naves vivientes gritó. La represalia fue brutal. La mitad de la flota perdió sus escudos en segundos. Una nave fue plegada sobre sí misma. Su tripulación, fusionada en una única masa pulsante de carne. Pero la lluvia negra funcionó. Fuesen lo que fuesen los arquitectos, no eran inmunes a la locura. La batalla final no ocurrió en el espacio. Ocurrió dentro de las mentes. Reev se encontró de pie en un recuerdo, el suyo propio, pero retorcido. Estaba de vuelta en la Tierra, en el pasillo de un hospital, viendo a una mujer alejarse, su esposa. Lo había dejado después de su cuarto despliegue. Él no la había detenido. Ahora ella se giraba, y su rostro estaba mal. Vacío, derritiéndose. Elegiste la guerra, susurró ella. Reev apretó los puños. Elegí la verdad. Y entonces le disparó a la alucinación entre los ojos. La simulación se hizo añicos. Y Reev estaba de nuevo en el puente, cubierto de sudor, con el pulso acelerado, mientras la IA anunciaba una sola palabra. Brecha. La nave del arquitecto se abrió. Dentro, no había tripulación, solo espejos. Miles de ellos. Cada uno mostraba el reflejo de un soldado humano. No como eran, sino como los arquitectos los temían. Monstruosos, furiosos, imbatibles. Reev se paró frente a su propio espejo. La versión de él en el interior no era humana. Estaba hecha de guerra, un dios de la venganza. Y fue entonces cuando lo entendió. Los arquitectos no los habían traído aquí para estudiarlos.
Los trajeron aquí porque tenían miedo. Miedo de los humanos, miedo de en lo que se convertía la humanidad cuando dejaba de preocuparse por la paz. Miedo de las leyendas. Reeb levantó su arma y disparó a su reflejo. Los espejos se hicieron añicos. La nave murió. En el silencio que siguió, la flota superviviente derivaba en la negrura. No vinieron más enemigos. No susurraron más voces. Solo la silenciosa y pesada verdad de que ahora eran algo más que soldados. Eran símbolos, advertencias escritas con fuego a través de las estrellas. Y todavía estaban muy vivos. La flota derivaba a través del vacío de un cementerio. Las estrellas en este sistema no brillaban. Acechaban, oscuras, masivas, antiguas. Incluso la radiación cósmica se sentía extraña. El vacío era más denso aquí, muerto. Era como si no estuvieran solo en el espacio, sino dentro de algo que resentía su presencia. Reeb estaba sentado en la silla de mando a bordo del juicio, mirando fijamente las lecturas. Los Valari los habían ofrecido como carne a algo mucho más antiguo que los Arn. Y ahora, después de apenas sobrevivir a ese primer contacto, los miembros supervivientes de la flota tenían que enfrentarse a una verdad innegable. No estaban luchando en una guerra. Estaban interrumpiendo una cosecha. ¿Estado de la Widowmaker? Preguntó Reeb sin girarse. La voz de Cole llegó al instante. Recuperamos una caja negra. La nave se ha perdido. Cade se ha perdido. Lo que sea que esas cosas hicieron, no fue físico. Fue basado en la memoria. Todo su registro ha sido corrompido. Es como si nunca hubiera existido. Briggs estaba cerca, con la mandíbula apretada. Lo borraron de nuestros archivos. Reeb asintió. De nuestros archivos y de nuestras mentes. Eso es lo que son. No solo asesinos, sino reescritores. No te destruyen. Te sobrescriben. Como editar un libro mientras todavía se está escribiendo. Hax finalmente habló. Y se suponía que nosotros éramos el último capítulo. Reeb se levantó lentamente. Se suponía que debíamos morir sin que nadie preguntara por qué. Los restos de la flota se reagruparon en una base oculta que orbitaba un planeta errante. No tenía luz, ni calor, y apenas atmósfera. Pero estaba fuera de la red. Una estación fantasma de la Guerra Fría interestelar, olvidada hace mucho tiempo. Por dentro, era peor que fría. Estaba embrujada. La estación había visto sus propios horrores. Pruebas de IA renegadas, experimentos de modificación genética, ensayos con gas nervioso. Ahora serviría para un nuevo propósito, una base de operaciones para los últimos humanos que recordaban cómo se sentía la venganza. Reeb convocó una reunión en circuito cerrado. Los capitanes de las 5 naves restantes se unieron a él. Hombres curtidos, viciosos, medio locos, que sabían que no debían confiar en nada que se llamara a sí mismo gobierno. Nos han mentido, dijo Reeb. No fuimos llamados para ayudar a los Valari. Fuimos entregados, envueltos para regalo. Hicieron un trato con una entidad que no opera con diplomacia. Opera con extinción. Y ahora sabemos su nombre. Pulsó un botón. El holomapa brilló con un rojo sangre. Los arquitectos. Nadie pidió aclaraciones. Todos habían visto los reflejos. Todos habían oído las voces. Se alimentan de la cognición, de los recuerdos, de la identidad. Absorbieron especies deshaciéndolas, reescribiendo cada rastro de su historia y plegándolo en la suya propia. Por eso sobrevivieron los Valari. Nos ofrecieron a nosotros en su lugar, la raza más impredecible, violenta y autodestructiva de la galaxia. Y la más peligrosa, gruñó Briggs. Reeb miró a cada hombre a los ojos. Por eso seguimos aquí. Porque no seguimos las reglas. Nunca lo hicimos. No somos los héroes de la Federación. Somos los problemas que entierran. Y ahora nos vamos a convertir en algo que los arquitectos no pueden consumir. Cole sonrió con suficiencia. ¿Qué es eso? Reeb sonrió, una sonrisa fría y afilada. Inolvidables. La operación Ascua Negra nació en esa habitación. Una represalia a gran escala, pero no una batalla. Todavía no. Primero, necesitaban información. Y para eso,
Necesitarían un prisionero. Los arquitectos no hablaban, pero sus herramientas sí. Una de sus naves de exploración había sido dañada durante la brecha psíquica. Derivaba en órbita, goteando plasma, medio viva y medio gritando en un lenguaje que no estaba hecho de palabras. Briggs lideró el grupo de abordaje. La quiero intacta, le advirtió Reev. Te la traeré envuelta en un lazo. Briggs no volvió con un lazo. Volvió con sangre. Lo que sea que haya dentro de esa nave, no muere como nosotros. Le disparamos. Se reformó. La quemamos. Gritó. Y luego aprendió. Empezó a imitar nuestras tácticas antes de que termináramos de luchar. Pero conseguí un trozo. Levantó una unidad de contención. Dentro flotaba un trozo de carne, gris, ondulante, cubierto de pequeñas bocas. Reev asintió. Llévalo al núcleo de la IA. La IA de la nave, Cora, nunca había dudado antes. Había procesado operaciones encubiertas, crímenes de guerra y armas psicológicas. Pero cuando Reev le entregó la muestra del arquitecto, se detuvo. Esta entidad existe en múltiples líneas de tiempo simultáneamente, dijo. ¿Qué significa eso? Recuerda eventos que aún no han sucedido. Reacciona a futuros que no hemos experimentado. Hax se inclinó sobre la mesa. Entonces, ¿es psíquica? No, replicó Cora. Es inevitable. Reev dio un paso adelante. Entonces reescribiremos el final. Los interrogatorios no funcionaron. Los métodos tradicionales fallaron. Los escaneos neuronales devolvían estática. Las ondas de memoria provocaban convulsiones en los técnicos. Pero entonces Cole intentó algo diferente. Entró solo, sin herramientas, sin tecnología, solo un cuchillo y una vieja fotografía. Levantó la foto. Un niño pequeño, un patio trasero, la luz del sol. Mi hermano, dijo Cole. Murió en una redada en Marte. Recuerdo el día como si fuera ayer. Pero tú no, ¿verdad? No recuerdas nada real. Solo absorbes. Bicho parásito. La carne en la unidad de contención se retorció. Mira, creo que tienes miedo de algo. No del dolor, no de la muerte, sino de la confusión. Porque no entiendes por qué los humanos luchan más duro cuando lo hemos perdido todo. Crees que la supervivencia es el objetivo final. Cole se acercó más. Para nosotros, a veces el objetivo es solo asegurarnos de que tú mueras primero. La carne chilló. Aprendieron algunas cosas. Los arquitectos no eran una especie. Eran una colección, un archivo. Cada raza que habían consumido se había convertido en parte de su código. No mataban por malicia. Mataban porque no creían que algo diferente debiera tener permitido existir. Eran la lógica llevada al extremo. El orden llevado al extremo. Los labios de Reev se curvaron. Así que eso es. Tienen miedo del caos. Miró a su equipo. Bien, porque el caos es lo que hacemos. Se ocultaron después de eso. No más comunicaciones abiertas. No más rastros de la flota. Se dividieron en células, operando como insurgentes. La galaxia pensaba que estaban muertos. Incluso la Tierra dejó de emitir pings de búsqueda. Pero los Valari no olvidaron. Su gobierno emitió una declaración formal. La flota humana se ha vuelto renegada. Atacaron sistemas inocentes. Ahora son enemigos de la paz. Reev vio la transmisión en silencio. Están reescribiendo la historia, dijo Hax. Reev no respondió. Ya estaba planeando su propia reescritura. Contraatacaron por partes. Primero, una estación diplomática Valari vaporizada por una ojiva EMP mezclada con pulsos de fractura de memoria. Cada superviviente olvidó quién era durante 36 horas. Luego, una torre de transmisión que emitía códigos de los arquitectos fue derribada por el disparo de un francotirador desde medio planeta de distancia. Y finalmente, el gran gesto, la captura de un primer ministro Valari durante una cumbre de paz. No lo mataron. Lo hicieron recordar. Briggs le inyectó un suero. Uno que Reev había desarrollado personalmente. Desbloqueaba recuerdos. Sus recuerdos del trato, de la traición, de los niños humanos que entregaron durante las primeras pruebas. Los gritos que siguieron no fueron de dolor.
Fueron de culpa. No lo sabía, gritó el ministro. No te importó, corrigió Reev. Luego entregó la grabación a la red galáctica y dejó que la verdad se extendiera como la pólvora. En cuestión de semanas, el gobierno Valari colapsó, y en meses, los arquitectos respondieron, no con naves, sino con sueños. Colonias enteras comenzaron a experimentar pesadillas, visiones compartidas de la misma estructura oscura. Una torre hecha de espejos, una espiral de voces, un trono sin nadie sentado en él. Y en cada sueño, los humanos estaban de pie frente al trono, riendo, intactos. Y entonces el trono se resquebrajó. La guerra no estaba ganada. Pero había cambiado. Los arquitectos se habían revelado demasiado pronto. Intentaron consumir algo que no podían comprender. La humanidad no era lógica. No era limpia. No se suponía que debía sobrevivir, pero de alguna manera, siempre lo hacía. Y ahora quería venganza. El tiempo se movía de forma diferente en la guerra, más lento en los momentos de silencio, más rápido cuando se derramaba sangre. Pero ahora el tiempo no parecía moverse en absoluto. Reev estaba solo en la cubierta de observación, viendo rotar el mapa galáctico. Habían golpeado primero. Habían demostrado a los arquitectos que la humanidad no se dejaría asimilar en silencio. Y por primera vez, habían forzado a estas criaturas de pensamiento y memoria a reaccionar. La flota estaba fracturada, dispersa por el espacio profundo en cápsulas aisladas. Su comunicación se retransmitía a través de una encriptación no lineal, rebotando en estrellas moribundas, agujeros negros y satélites abandonados hace mucho tiempo. Nadie usaba ya nombres reales. No desde la última vez que los arquitectos rastrearon uno. Reev era ahora Padre Fantasma. Cole había adoptado Eco 7. Hax era simplemente rojo. Briggs no cambió su nombre. Solo gruñó y dijo, que vengan. La guerra los había cambiado. No solo físicamente, aunque la mitad de la flota se había sometido a cirugías para proteger sus mentes, sino mentalmente, espiritualmente, o como demonios quisieras llamarlo. Ya no eran humanos de la forma en que la Tierra los recordaba. Eran algo nuevo, algo imposible de matar. Los arquitectos no se habían quedado de brazos cruzados. Se habían recalibrado. Las pesadillas que una vez atormentaron a las colonias se habían detenido. No porque los arquitectos se hubieran rendido, sino porque habían cambiado de táctica. Ahora los sueños eran esperanzadores, pacíficos, manipuladores. Puestos de avanzada enteros estaban cayendo sin que se disparara un solo tiro. La gente comenzó a apagar los sistemas de defensa, dando la bienvenida a la evolución final. Era una guerra psicológica a una escala que ni siquiera las divisiones de operaciones encubiertas de la Tierra habían imaginado. Reev vio imágenes de una estación llamada Meridiano 6. Civiles marchaban hacia naves hechas de luz, sonriendo, llorando, alabando a los arquitectos como dioses. No eran arrastrados. Eran voluntarios. La voz de Cole crepitó. Síndrome de Estocolmo en hipervelocidad. No, dijo Reev sombríamente. Esto es peor. Ya no tienen miedo. Están agradecidos. Eso lo cambiaba todo. La nueva misión de la flota no era solo militar. Era ideológica. Tenían que infectar la galaxia con resistencia. Tenían que recordar a la gente el dolor, el miedo y la traición. Por brutal que sonara, esas emociones eran anclas, pruebas de identidad. Así que atacaron. No a los arquitectos, no directamente. Atacaron la idea de los arquitectos. Reev autorizó la operación Rompecristales. Una por una, encontraron las cámaras de ascensión, estaciones masivas donde las especies convertidas adoraban a los arquitectos y esperaban la absorción. Briggs lideró el asalto a la primera. No fue una batalla. Fue una masacre. Las cámaras estaban protegidas por ilusiones, por sentimientos de euforia. Pero una vez que la flota se abrió paso, una vez que el mundo real golpeó, la ilusión se resquebrajó. Y los que estaban dentro, no estaban rezando. Estaban siendo cosechados. Montones de piel, huesos despojados de memoria, resonando con una risa que no era la suya. Hax caminó por un pasillo y salió en silencio,
con sangre goteando de sus dedos. No explicó lo que vio. No hizo falta. Las imágenes se enviaron a todos los puestos no alineados de la galaxia. Y de repente, la ascensión ya no parecía salvación. Parecía un suicidio lento. Pero los arquitectos no habían terminado. Respondieron de nuevo, no con flotas o armas, sino con la verdad. Transmitieron un mensaje por todas partes, en cada frecuencia, cada canal neuronal, cada subconsciente. Y era simple. Era el rostro de Reeb, sin sonreír, vacío. Luego una voz. Este es el hombre que eligió la guerra sobre la paz, el dolor sobre el propósito, la memoria sobre la unidad. Lidera los últimos fragmentos de una especie moribunda. Luego el video cambió. Niños gritando en la tierra durante los disturbios rojos. Soldados ejecutando prisioneros durante la rebelión de Titán. Los fuegos nucleares de Europa. Esto es la humanidad. Esto es lo que son. Y a esto es a quien siguen. Reeb lo vio todo en silencio. No parpadeó, no se inmutó. Luego apagó la transmisión y miró a la tripulación. Bien, dijo. Que recuerden de lo que somos capaces. El mensaje fracturó la galaxia. Algunas especies comenzaron a rechazar a los humanos abiertamente, temiendo lo que representaban. Otros, especialmente los rotos, los desesperados, los enfadados, comenzaron a seguirlos. Forajidos, señores de la guerra, supervivientes. La flota empezó a recibir peticiones, no de paz, sino de armas. Una vino de un hombre llamado Darnell Brex, un antiguo varón minero que ahora controlaba una red de resistencia a nivel planetario. Reeb se reunió con él en una estación de asteroides ahuecada. Sin guardias, sin pretensiones. Brex sirvió una bebida. ¿Sabes lo que me gusta de los humanos? No ocultan quiénes son. Todos los demás fingen ser civilizados. Vosotros enseñáis los dientes. Reeb tomó el vaso y lo miró fijamente. No estamos aquí para hacer amigos. Brex se rió. Bien. No estoy aquí para sobrevivir. Estoy aquí para matar dioses. Se dieron la mano. Nació una nueva alianza. Una que los arquitectos no podían predecir. Mientras tanto, las células más profundas de la flota comenzaron a estudiar el fragmento de arquitecto capturado. Cora, la IA, había aislado un patrón repetitivo enterrado en sus capas sinápticas. Es un recuerdo, le dijo a Reeb. ¿De quién? No es uno de los nuestros. Los arquitectos lo absorbieron de una especie desaparecida hace mucho tiempo, y el recuerdo es rechazado. Les duele. Reeb se inclinó hacia adelante. Muéstramelo. El recuerdo se reprodujo. Algo simple. Un niño gritando mientras se llevaban a un ser querido. Duelo, rabia, pérdida. No pueden procesarlo, dijo Cora. Borran el dolor para funcionar. Esto es veneno para ellos. Entonces fabriquemos el equivalente a una galaxia, susurró Reeb. Dio la orden. Proyecto Eco de Hierro. Empezaron a transmitir trauma humano en bruto, sin filtrar, sin censura, sin contener, al espacio controlado por los arquitectos. Los resultados fueron instantáneos. Una de las naves de cosecha de los arquitectos colapsó sobre sí misma. La IA lo diagnosticó como sobrecarga cognitiva. La segunda intentó contraatacar, pero sus armas se volvieron contra sí misma. La flota había encontrado su arma. La emoción, el sufrimiento, la memoria. Las mismas cosas que los arquitectos intentaron borrar ahora se estaban usando como armas contra ellos. Pero la guerra tiene un coste. Los arquitectos contraatacaron, no con naves, sino con duda. Hax empezó a alucinar. Veía a su hermana, muerta hace mucho tiempo, caminando por los pasillos del juicio. La oía reír. Ella lo culpaba de su muerte. No durmió durante días. Briggs dejó de hablar por completo. Cole empezó a grabar mensajes de despedida. Y Reeb recibió un paquete de datos de la Tierra, un archivo encriptado. Dentro, imágenes de una reunión secreta, políticos, generales, el enviado Valari, y el plan para ofrecer la flota. Enviadlos, dijo un general. De todos modos, son fantasmas. Lucharán hasta el final, añadió otro.
Quizá nos dé tiempo suficiente. Reeb se sentó en silencio. Así que nunca se trató de salvar a los Valari. Se trataba de entretener a los arquitectos mientras la Tierra encontraba una manera de rendirse. Cerró el archivo, lo borró, y luego emitió una orden a toda la flota. Nunca estuvimos destinados a ganar, pero ahora, joder que lo haremos. Lo llamaban el sistema fragmento. 6 lunas destrozadas orbitando un gigante gaseoso en descomposición, apenas aferrándose a sus órbitas. Era una región muerta, inestable e ignorada por la mayor parte de la galaxia. Pero por eso Reeb la eligió. Necesitaban una base que nadie buscaría, un lugar para afilar sus cuchillas antes del siguiente corte. El juicio flotaba como un fantasma sobre los escombros. Su casco lleno de cicatrices estaba iluminado por luces parpadeantes, los motores apenas aguantaban, los sistemas parcheados con código recuperado. Pero por dentro, todavía estaba vivo. Reeb estaba de pie en el puente de mando, con los ojos fijos en las proyecciones frente a él. No eran mapas. Eran personas. Miles de ellas, rostros de todas las estrellas, cada uno marcado como convertido, perdido o recuperable. La emoción se había convertido en su mejor arma. Pero tenía un coste. Cole entró sin llamar. Tenemos un problema. Reeb no apartó la vista de la pantalla. ¿Solo uno? Cole arrojó una tableta de datos sobre la mesa. El Consejo de la Tierra acaba de emitir una directiva. Desautorización oficial de la flota. Nos llaman criminales de guerra, terroristas, traidores. Reeb no se inmutó. Era de esperar. Hay más. Están abriendo negociaciones con los arquitectos. Ahora Reeb se giró. ¿Qué? Lo llaman un acuerdo de coexistencia. Neutralidad cognitiva mutua. Básicamente, la Tierra les da acceso limitado a los flujos de conciencia, a nuestra memoria cultural, a cambio de paz. Reeb miró la pantalla como si pudiera quemarla con la mirada. Están cambiando el alma de la humanidad por seguridad, murmuró. Ni siquiera saben lo que están renunciando. No, replicó Reeb, con una furia fría creciendo en su interior. Sí lo saben. Eso es lo que lo hace peor. La sala de reuniones dentro del juicio estaba más silenciosa de lo habitual. Sin bromas, sin maldiciones, solo el zumbido distante de una nave que había sobrevivido a demasiadas guerras y a demasiada traición. Briggs estaba sentado en el extremo, con los brazos cruzados y el rostro de piedra. Hax estaba de pie en la esquina, afilando un cuchillo, el metal cantando con cada pasada. Cole estaba reclinado en su silla, con las botas sobre la mesa, pero incluso él parecía 10 años mayor. Reeb entró y no se sentó. Nos han vendido, dijo rotundamente. La Tierra, los Valari, todo el Consejo de la Alianza. Nunca fuimos soldados. Fuimos una moneda de cambio. Ahora somos un estorbo. Briggs gruñó. Quemémoslo todo. Todavía no, dijo Reeb. Nos queda un último golpe, y esta vez no seremos los fantasmas que se esconden en la oscuridad. Seremos la tormenta. Activó el holomapa. Apareció un nuevo objetivo. La red de balizas. El amplificador neuronal principal utilizado por los arquitectos para distribuir su influencia por la galaxia. No una base física, sino un nexo psíquico incrustado en una estructura del tamaño de un planeta en las profundidades del espacio de los arquitectos. Cole levantó una ceja. Eso es un suicidio. Es peor, asintió Reeb. Pero si lo derribamos, no solo les hacemos daño, los aislamos. Hax finalmente habló. Entonces hagámoslo. Briggs hizo sonar sus nudillos. Ni dioses, ni reyes, solo consecuencias. La flota ya no volaba en formación. Se movían como susurros a través de pozos de gravedad, dentro de erupciones solares, bajo la piel de estrellas moribundas. Cada nave era una anomalía diseñada para distorsionar el radar, confundir los sensores e interrumpir los escaneos mentales. No necesitaban camuflaje. Eran camuflaje. Llegar a la red de balizas significaba volar a través del núcleo de los arquitectos. Ya no era espacio. Las leyes de la física se doblaban allí. Las naves se retorcían, se remodelaban, tenían que mantenerse unidas por pura fuerza de voluntad.
Las mentes se deshilachaban en los bordes. Voces susurraban desde los motores. Y algunos miembros de la tripulación simplemente desaparecían. Nombres olvidados, fotos borradas, identidades eliminadas. Pero Reev no se detuvo. Estaba sentado en la silla de mando, con las manos entrelazadas, la mente como una trampa de acero. Cora, la IA, habló en voz baja. Los niveles de estrés humano están llegando a un punto crítico. Reev respondió. Bien. Manténos ahí. El dolor es claridad. Cuando llegaron a la red de balizas, no era lo que esperaban. No era una fortaleza. Era hermosa. Una estructura brillante flotando en un mar de negrura, pulsando con luz y memoria. Ecos de alegría, paz, música, amor. Todas las emociones que la humanidad había aprendido a temer en la guerra irradiaban de ella. Hax parecía inquieto. Es perfecta. Esa es la trampa, dijo Reev. Hacen que la desees. Hacen que te sientas seguro. Luego te borran. La flota rodeó la red. Sin resistencia, sin naves, sin alarmas. ¿Por qué no nos detienen?, murmuró Briggs. No creen que podamos destruirla, dijo Cole. Reev se puso de pie. Demostrémosles que se equivocan. El plan era simple. Briggs y Hax liderarían la infiltración llevando un núcleo disruptor neuronal diseñado para sobrecargar la baliza desde dentro. Cole permanecería en órbita, cubriendo la ruta de escape. Reev controlaría los códigos de anulación desde el juicio. Pero nada salió según lo planeado. Dentro de la baliza, la realidad colapsó. Hax entró en un pasillo y salió a la casa de su infancia. Su madre estaba allí, sonriendo. ¡Viva! Lo abrazó, le susurró cosas que no había oído desde que tenía 6 años. Briggs entró en una cámara y vio a su hija crecida, completa, riendo, perdonándolo. La baliza no luchaba con armas. Luchaba con sueños. La voz de Cora crepitó hasta Reev. La resistencia cognitiva está fallando. Los estamos perdiendo. Reev activó los protocolos de anulación de emergencia. Gritó por los comunicadores. No es real. No confiéis en ello. Las personas que amáis se han ido. Hax se congeló. Los ojos de su madre se volvieron negros. Sus manos se convirtieron en garras. Briggs retrocedió ante su hija, ahora cubierta de bocas sangrantes. Recordaron y lucharon. Reev activó la cuenta atrás. 10 minutos. El núcleo neuronal comenzó a pulsar. Y entonces llegaron los arquitectos. No naves, no soldados, sino avatares de pensamiento. Aparecieron en cada cubierta, en cada habitación. Espejos hechos carne, cada uno con el rostro de alguien que la tripulación había perdido. Uno se paró frente a Reev, con su propio rostro. Podría ser más, dijo. Podría ser paz. Yo soy paz, susurró Reev. La clase que llega después de que los gritos cesan. Y entonces disparó. La explosión hizo añicos el campo psíquico. La baliza gritó, no con ruido, sino con memoria. Cada estructura de los arquitectos en la galaxia tembló, las naves colapsaron, los sueños se fracturaron y las ilusiones murieron. La galaxia despertó. La flota no celebró. Demasiados perdidos, demasiados dañados. Hax perdió la mitad de su rostro en la sobrecarga. Briggs tuvo que ser sedado, su mente todavía atrapada en la visión de su hija. Cole perdió un ojo y un recuerdo del que se negó a hablar. Y Reev se sentó solo en la oscuridad, escuchando el silencio que siguió a la victoria. La voz de Cora se abrió paso después de mucho tiempo. Los arquitectos se han silenciado. Sin transmisiones, sin actividad. Reev asintió. Prepara el siguiente objetivo. Cora hizo una pausa. No has terminado. La voz de Reev era hueca. La paz nunca fue el objetivo. El silencio después de la caída de la baliza no era paz. Era la calma antes de algo más oscuro. Los arquitectos no habían sido destruidos, solo heridos. Su influencia se había hecho añicos, pero su presencia permanecía. La galaxia lo sentía. Los sueños se habían detenido. Las voces se desvanecieron, pero el vacío observaba. Y también la tierra. Pasaron 2 semanas en silencio.
sin transmisiones, sin rescate, sin declaración de apoyo. La Tierra ni siquiera reconoció el ataque a la baliza. Reev no esperaba que lo hicieran. Estaba sentado solo en el puente del juicio, con las botas sobre la mesa, viendo una transmisión de espacio vacío. Las estrellas no brillaban aquí. Solo persistían como fantasmas demasiado cansados para atormentar nada. Cora rompió el silencio. Transmisión prioritaria interceptada. Origen, Tierra. Clasificación, bóveda negra. Reev levantó una ceja. Ponla. La pantalla parpadeó. No un video, solo audio. Roto. Fragmentado. Flota comprometida. Orden permanente. Z Víctor 0. Todos los activos renegados deben ser terminados. Cumplimiento humano esencial. El mensaje se repitió 3 veces y luego se cortó. Briggs entró justo cuando la señal se desvanecía. ¿Es lo que creo que es? Reev asintió. No solo nos han abandonado, ahora somos un objetivo a eliminar. Briggs resopló. Ya era hora de que lo hicieran oficial. La declaración no sorprendió a nadie en la flota. Estos hombres no habían llevado banderas durante años. No eran patriotas. Eran armas que habían sobrevivido a su utilidad. Pero lo que sí les sorprendió fue el momento. Los arquitectos estaban rotos. La galaxia finalmente los vio por lo que eran. Cosechadores, no salvadores. Pero ahora la Tierra quería intervenir y tomar el control. Reescribir la narrativa. Pintar a la flota como radicales peligrosos que casi lo destruyen todo. Ya no eran solo enemigos de los arquitectos. Eran enemigos del orden. Hax, envuelto en vendas por el asalto a la baliza, habló primero durante la reunión. Van a intentar borrarnos del mapa. Hacer borrón y cuenta nueva. Cole asintió. Vendrán en naves relucientes con banderas y discursos. Fingirán que están aquí para salvar la galaxia, pero no están aquí por justicia. Están aquí por control. Reev permaneció de pie al frente, en silencio durante mucho tiempo. Pueden intentarlo, dijo, pero no van a enterrar la verdad. No esta vez. La flota se dividió. Algunas naves estaban demasiado dañadas para continuar. Las tripulaciones, demasiado rotas para luchar. Se les dieron coordenadas ocultas para derivar en paz, lejos de los ojos de la Tierra. Otros se ofrecieron voluntarios para la fase final. Operación Fuego Pálido, un ataque de datos dirigido no a los sistemas de la Tierra, sino a su historia. Reev había pasado años recopilando archivos clasificados, datos de operaciones encubiertas, registros de guerra enterrados por los políticos. Al principio, era un seguro, pero ahora era munición. Desatarían la verdad, sobre el pacto Valari, sobre los experimentos de la baliza, sobre los políticos que habían ordenado sacrificar niños por estabilidad psíquica. Sería una guerra, pero no con armas, sino con memoria. Se deslizaron a través de los anillos centrales como fantasmas. Las defensas de la Tierra eran impresionantes. Drones, armas orbitales, escáneres de espacio profundo, pero ninguno estaba diseñado para luchar contra fantasmas. El juicio no disparó un solo tiro. Simplemente transmitió todo, cada documento, cada video, cada grabación de voz, a cada colonia, cada estación, cada ciudadano. En cuestión de minutos, la red de la Tierra colapsó. El malestar social explotó. Levantamientos en Luna, disturbios en Europa, deserciones masivas en el anillo interior. Y la flota se fue antes de que la Tierra pudiera responder. Pero la Tierra no era la única que observaba. Los Valari, avergonzados y dispersos, contactaron. Reev aceptó reunirse con ellos, no en paz, sino en entendimiento. La reunión tuvo lugar en una estación neutral, abandonada desde la guerra del Eclipse Rojo. El enviado Valari había envejecido, la piel descolorida, los ojos cansados. Se inclinó profundamente. Nos equivocamos. Reev lo miró fijamente. No os equivocasteis. Fuisteis cobardes. El enviado no discutió. Os entregamos a los arquitectos. Sí. ¿Y ahora quieres el perdón? No, susurró el enviado. Queremos un propósito. Queremos luchar. Reev no dijo nada durante mucho tiempo. Luego asintió.
La guerra cambió de nuevo. Los arquitectos se retiraban lentamente, con cautela. Sus estructuras se atenuaron. Sus naves parpadearon. Pero no estaban muertos. Porque ahora estaban evolucionando. Habían comenzado a crear avatares, híbridos de las especies que habían consumido, diseñados para la infiltración y la guerra contraemocional. El primero apareció en una luna minera. Parecía humano. Hablaba como un humano. Lloraba como un niño. Y mató a todos en la colonia antes de que se dieran cuenta de lo que era. Cora confirmó la verdad. Están aprendiendo, adaptándose, usando lo que temen para construir algo nuevo. ¿Podemos detenerlo?, preguntó Cole. No, respondió Reev. Pero podemos romperlo. La flota se reunió por última vez. No toda la armada, solo aquellos dispuestos a dar el salto final. El juicio, el lobo de sable, el sol de hierro, el eco fragmentado y el arrecife negro. Cada nave había perdido más tripulación de la que le quedaba. Pero los que permanecieron, ya no eran soldados. Eran pesadillas nacidas de la traición y la rabia. Y terminarían lo que se empezó. El plan final no era un ataque. Era un virus, no de código, sino de emoción. Cora había desarrollado un sistema de entrega, una ráfaga cognitiva cargada con cada recuerdo humano crudo y roto que la flota había soportado. Cada grito, cada muerte, cada pérdida, detonaría en el corazón de la red de los arquitectos. No los mataría. Les mostraría lo que significaba ser humano. Lo que significaba sobrevivir con dolor, no a pesar de él. Mientras saltaban al espacio de los arquitectos, Reev envió un último mensaje a la Tierra, a los arquitectos, a todos. Intentasteis borrarnos, pero no somos símbolos, ni paz, ni armonía. Somos el fuego que quema la historia hasta los cimientos. Luego cortó la transmisión y desapareció en la oscuridad. La flota de leyendas entró en el espacio de los arquitectos por última vez. No con las armas desenfundadas, no con un grito de guerra, sino en silencio. Las estrellas en esta parte de la galaxia no se movían. Resplandecían como recuerdos atrapados en estática. No había gravedad, ni tiempo, ni temperatura, solo una presencia abrumadora. El dominio de los arquitectos no era físico. Era mental. Existía porque las mentes lo recordaban. Se mantenía vivo porque los pensamientos lo alimentaban. Y ahora, 5 naves moribundas y unos pocos hombres rotos llevaban la última plaga de la memoria a su corazón. El juicio lideraba el camino, sus motores ardiendo negros y lentos. Reev estaba de pie en el puente, el rostro pálido bajo las luces parpadeantes, la voz firme a pesar del peso en su pecho. Cora, la IA de la nave, activó el protocolo final. Ceniza caída. Una bomba cognitiva, un arma no de masa, sino de significado. No tenía fuerza explosiva, ni radiación. Detonaba todo lo que hacía que un humano recordara ser humano. Dentro de cada nave, la tripulación se preparaba. Briggs estaba sentado solo en la sala de máquinas de El Sol de Hierro, con las manos juntas. Había escrito un mensaje para su hija. No sería entregado. Lo sabía, pero lo había grabado de todos modos, por si acaso la memoria sobrevivía al vacío. Cole estaba en silencio a bordo del eco fragmentado, viendo una imagen en bucle de su hermano sonriendo una sola vez antes de que los disturbios rojos se lo llevaran. Cole no lloró. No habló. Solo memorizó esa imagen como una escritura sagrada. Hax, envuelto en piel sintética, estaba de pie ante un espejo, mirando al monstruo en que la guerra lo había convertido. Querían borrarme, susurró. Que lo intenten. Reev no rezó, no escribió. Se quedó en el puente y esperó. Y los arquitectos llegaron. No aparecieron todos a la vez. Se desplegaron como un pensamiento demasiado grande para contenerlo. Naves hechas de luz y hueso. Rostros que no eran rostros. Voces sin bocas. Rodearon la flota. Pero no dispararon. Hablaron a través de cada sistema, cada canal neuronal, cada pantalla. Sois remanentes, dijeron. Sois sufrimiento. Somos memoria, replicó Reev. Y cometisteis el error de pensar que eso podía ser controlado. Los arquitectos respondieron, no con rabia,
sino con confusión. Preserváis el dolor. Nutrís el caos. Envenenáis la paz. Reeb se acercó a la interfaz de mando. Vosotros lo llamáis veneno. Nosotros lo llamamos prueba. ¿De qué existimos? ¿De qué luchamos? ¿De qué amamos tan fuerte que nos rompió? Os resistís a la unidad, insistió la voz. Nosotros somos unidad, susurró Reeb. Pero no del tipo que queréis. La nuestra está hecha de cicatrices. Y entonces apretó el gatillo. La ceniza caída detonó. No destelló. No rugió. Resonó a través del espacio de los arquitectos, a través de cada hebra de pensamiento que habían robado. La carga útil se disparó como un grito que había esperado demasiado para ser escuchado. Era cada último momento que la flota había soportado. Los gritos moribundos del levantamiento de Titán, la traición en la tierra, la cobardía de los Valari, los niños entregados a los arquitectos, el silencio después de la caída de la baliza, cada nombre olvidado, cada soldado borrado, cada recuerdo retorcido. Todo entregado en un momento perfecto. El efecto fue instantáneo. Las naves de los arquitectos comenzaron a parpadear, no a desaparecer, no a explotar. Recordaron el dolor que habían enterrado, la agonía que habían robado, el duelo que habían filtrado en su búsqueda del orden. Y no pudieron procesarlo, porque el dolor requiere identidad, y la identidad requiere límites. Los arquitectos, por primera vez en su existencia, se rompieron. Una por una, sus estructuras se plegaron sobre sí mismas, no violentamente, no con fuego, sino con quietud, como un libro que se cierra. Las estrellas comenzaron a moverse de nuevo, la estática se levantó y el vacío lloró. De vuelta en la Tierra, el impacto fue inmediato. La transmisión se extendió por toda la galaxia. No la ceniza caída en sí, sino sus réplicas. Las civilizaciones comenzaron a soñar de nuevo. La gente recordó las cosas que había enterrado. Algunos rieron, otros gritaron, otros cayeron de rodillas, pero sintieron. Y en el centro de todo, en cada pantalla, en cada altavoz, había un simple mensaje. No fuimos olvidados. Elegimos este dolor porque significaba que éramos reales. Y luego la señal se apagó. El juicio y el resto de la flota nunca más fueron vistos. Sin restos, sin balizas, sin llamadas de socorro, solo silencio. Algunos dicen que murieron en esa explosión final, que fueron consumidos por sus propios recuerdos. Otros creen algo más extraño, que se convirtieron en algo más. Guardianes de la verdad, de la memoria, de un dolor que nunca más sería borrado. Pasaron los años. La Tierra se reconstruyó, pero nunca más habló de la flota. Los registros oficiales los marcaron como perdidos durante un combate no autorizado en espacio hostil. La verdad, como siempre, se susurraba en bares, en callejones, en células de resistencia en mundos fronterizos. Historias de una flota que luchó contra dioses, de un comandante que convirtió el duelo en fuego, de hombres que no podían ser borrados. Y siempre el mismo final. Vinieron cuando nadie más lo haría. Lucharon cuando todos los demás se rindieron. Y dejaron atrás una galaxia que nunca volvería a olvidar. En el borde del espacio conocido, mucho más allá de las estrellas cartografiadas, un viejo satélite captó una transmisión apenas audible, solo estática, y una voz. La voz de Reeb. Recuerdo. Luego silencio. Luego un latido.